Estamos de regreso en esta transmisión, esta mesa de análisis posterior al debate entre los aspirantes al distrito número 5 para las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Y tengo a tres analistas. Justo antes de ir al corte comercial les hice la pregunta sobre la primera parte del debate, que fue el análisis de la temática de política y gobierno. Nos había dado su respuesta Marcos y nos quedamos con la respuesta entonces de Alejandro y de Marco Antonio. Te escucho, Alejandro. Mira, vamos de menos a más, ¿no? Tienes al candidato de Nueva Alianza que tiene buenas ideas, pero que están perfectas para impulsarlas desde sociedad civil. Tienes por otro lado a la candidata del PRI que tiene buenas intenciones, pero no sabe cómo, entonces de pronto se pierde. Tienes a una Gaby Jiménez que viene con un discurso que le puedes creer, pero viene a decir que va a hacer lo que la mandata la Constitución de la Ciudad de México, sin tener claridad en lo que ya está hecho y en lo que en verdad podría ser. De ahí, y para esto hay que entender el origen de la candidatura, porque eso te va a decir cuál va a ser su actuar como diputados. ¿Quiénes quedan? Dos, Virgilio y Gaby Salido, quienes ya tuvieron experiencia, quienes tienen trabajo, pero cuando te metes a revisar su trabajo legislativo, como bien lo decía Marco, Virgilio llega con 3 iniciativas nada más en 3 años. Gaby, metiéndome a la página, encontré que trae como 17, ¿no? Y ahí claramente te das cuenta cómo Virgilio se dedica a repetir el discurso de Andrés Manuel. La candidata del PAN empieza a decir cómo, y claramente ahí pues, te das cuenta que tienen identificado las atribuciones que tiene y la forma en la que los va a hacer realidad, siempre manteniendo el respeto, ¿no? Y el equilibrio que debe de haber entre el cuerpo legislativo y el trabajo coordinado que debe de haber, en este caso, con los 2 alcaldes que habrá tanto en Azcapotzalco como en Miguel Hidalgo. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y aquí hay algo muy importante, es que a mí me hubiera gustado oír a todos ellos, sobre todo tocar la parte de territorio, en la cuestión de la redistritación que hubo, donde Azcapotzalco con Miguel Hidalgo hoy se juntan y de una otra forma hacen el 5º distrito. Yo creo que eso es importante porque hay mucha gente que no sabe ese tipo de cosas. Ellos están haciendo campañas, ellos dicen que van a hacer una cosa del lado de Azcapotzalco y del lado de Miguel Hidalgo, pero la gente que a lo mejor está en sus casas, que trabaja temprano, que llega a dormir, yo creo que ellos no están compenetrados con ese tipo de cosas más que la gente que lee un poco, que está en la política, pero la gente, pues no sé si llamarla normal, más bien la gente que se dedica a trabajar con sus 12 horas o 10 horas, pues no sabe que hubo una redistritación, y así como la hubo en todo la Ciudad de México, es muy importante esta parte, porque hoy se convergen 2 delegaciones, son las mismas personas, pero con diferente idiosincrasia. Y entonces ellos no tocaron ese tipo de tema porque realmente es preocupante, porque la ciudadanía tiene que enterarse de que no es lo mismo la necesidad que tiene una colonia Tacuba como la que tiene una colonia Clavería, una colonia El Rosario, como a lo mejor una colonia Pensil. Digo, todas tienen un factor que es la seguridad, me queda claro. Pero más allá de todo eso, se tocan temas que son diferentes y que para ellos va a ser muy complicado, porque es un distrito muy complicado en hacer campaña. No nomás ser candidato de un partido y decir yo soy del 5º distrito, ahora voy. Ellos están enfrentando, las que viven en Miguel Hidalgo, los que viven, pues estaban acostumbrados a esa área, los de Azcapotzalco lo mismo, y ahora se enfrentan a 2 territorios completamente distintos. Y desafortunadamente ellos no entienden eso, creen que toda la gente lo va a entender. Y en cuanto a parte de todo ese tipo de propuestas, pues ellos tienen que ser más claros, porque realmente la gente no entiende muchas de esas situaciones. Muchas gracias, Marco Antonio. Sí, justamente retomando lo que dices, no son muchos los casos en los que un distrito esté compartido por 2 delegaciones, próximamente alcaldías. Ya escuché tu punto de vista, pero me gustaría escucharle a ustedes dos. ¿Creen que tienen claro los candidatos que están, en este caso, en el caso de ser elegidos, están legislando para 2 delegaciones diferentes, para un distrito compartido entre 2 delegaciones? Realmente sí es un tema a destacar, no solamente en ese sentido, sino que también no son las mismas facultades que tuvo la Asamblea Legislativa, bueno, la Asamblea Legislativa, que las que va a tener el Congreso local ya en una entidad federativa. Y sobre todo también el hecho de mencionar que tú cruzas lo que son las vías del ferrocarril entre San Álvaro y Tacuba, y son 2 mundos distintos, ¿eh? Entonces no solamente es el hecho de decir vamos a hacer esto, sino ni siquiera tienen clara la idea de con quién lo vamos a hacer, ¿no? Si nos vamos a acercar con el delegado con el alcalde de Miguel Hidalgo, nos vamos a acercar con el alcalde de Azcapotzalco,
y sobre todo pues en vista de que, por ejemplo, actualmente en la legislatura que estamos viviendo ahorita, pues no hubo nunca coordinación entre los diputados locales de Morena con el delegado de Morena. Eso nos hace muy difícilmente que en caso de que logre ganar Morena, ¿cómo se van a coordinar si en este sentido pues realmente no hicieron un trabajo adecuado? De acuerdo, muchas gracias. Yo sí creo que hay un problema dependiendo de dónde vienen los candidatos. Recordemos al de Nueva Alianza y del Humanista, que ellos desde su experiencia en Azcapotzalco hablaban como si solo fueran a ser diputados de Azcapotzalco. En el caso del candidato Virgilio por Morena, pues lo veíamos él con una serie de buenas intenciones, pero como si fuera a repetir como diputado federal, y entonces él hablando de temas generales sin aterrizarlos al distrito, que además tiene esta complejidad de los dos. Y vemos cómo Gaby Jiménez, además de que mostró que desconoce como la conformación del distrito, ella sí hizo mención de las dos delegaciones, bueno, de las próximas 2 alcaldías, pero sin explicar claramente cómo iba a ser las cosas. Y por último, la del PAN, que ahí ese me pareció interesante porque retoma el trabajo que se ha hecho en Miguel Hidalgo y explica cómo poder replicarlo en Azcapotzalco, salvo Jiménez, que hace una mención sin tener claro cómo, y Salido, que explica cómo se hizo en una y se va a replicar en la otra. Los demás o hablan solo de Azcapotzalco porque provienen de ahí, o como Virgilio, que es de un tema general como si el distrito fuera lo menos que importara. Gracias, Alejandro. ¿Algo más que quieras concluir al respecto, Marco Antonio? Sí, nada más muy rápidamente, precisamente ya de este tema de las 2 delegaciones, precisamente ellos también tienen que entender nada más que obviamente van a una figura completa nueva en la Ciudad de México, porque obviamente van a ser diputados constitucionales. Ya ellos de otra forma, no sé si estén visualizando que obviamente, bueno, pues ya no hay un estatuto de gobierno, sino que ya hay una constitución en la Ciudad de México que les va a dar otro tipo de facultades. Y eso pues sí me preocupa porque ellos, no sé si lo estén entendiendo o nada más porque como están como candidatos, esa parte no la han podido a lo mejor leer o digerir en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Ahora hablemos de los subtemas que se tendrían que haber tocado con base en sus propuestas. Hablemos de seguridad, por ejemplo. ¿Hubo alguna propuesta concreta? ¿Alguien habló de seguridad y tienen propuestas claras al respecto? Si quieres comenzar, Alejandro. Sí, escuché el de la candidata del PAN cuando habla que hay que mejorar la tecnología, volver a la policía de barrio y etiquetar es diferente, ¿no? Mientras otros, porque si todos decían, me interesa tu seguridad, porque al final es el problema que a todos nos preocupa. Pero entonces tenías a gente que iba a decir, yo voy a poner más patrullas, ¿no? Y más policías como, a ver, compadre, no es lo que te corresponde a ti, ¿no? Y tienes a esta candidata que va con el tema de regresar a la policía de barrio, de asignar más recursos, pero también de ir más allá al fondo, ¿no? Retoma lo de los deportivos, la política social, y entonces hace este contraste, pero este match perfecto entre las causas, pero también en cómo de manera inmediata atiendes el problema con certificación y dándole más, dignificando la labor del cuerpo de seguridad. De acuerdo, muchas gracias. Marcos. Sí, un tema que se ha estado tocando mucho en diferentes niveles, pero que aquí realmente se vio la ausencia, es el tema de no solamente combatir la inseguridad con endurecer las medidas penales, como sí se hizo mención en diferentes participaciones, sino que también atacando de raíz con el tema de desarrollo cultural, más educación y sobre todo fortalecer el tema laboral. Entonces sí realmente nos quedaron a deber mucho en general los candidatos porque pareciera que la seguridad solamente se va a acabar en la ciudad metiendo a todo el mundo a la cárcel o llenándonos de cámaras, cuando no se ataca el tema de raíz, ofreciendo alternativas, ofreciendo realmente, ¿cómo se llama? También inclusive mayores medidas para poder, desarrollarse de manera social y que irónicamente sí vienen contempladas dentro de las plataformas de los partidos, de los distintos partidos. De acuerdo, muchísimas gracias. Me queda pendiente tu opinión. Vamos a ir a un corte y regresamos con la opinión de Marco Antonio. Seguimos en esta mesa de análisis posterior a este debate entre los aspirantes por el distrito número 5, compartido entre las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Regresamos.